Aunque no sea tu vida ideal, siempre puedes escogerla. Sea como sea tu vida, escoger lo cambia todo. Andre Agassi. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre estas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Buenos días, tardes, buenas noches. Bienvenidos sean a un episodio más de su podcast, Cazadores de Historias. Como pueden darse cuenta por la introducción, hoy una vez más la historia la lleva Miguel, con una introducción de uno de los mejores tenistas. Te iba a decir el más controvertidos, pero no, creo que hay tenistas más controvertidos que Andre Agassi. No logro quitarme de la cabeza cada que hablamos de él, Brooke Shields, pero no sé si tenga que ver con el mundo del tenis o es una nota nada más que sacaste para relacionar con el tema, pero bueno, ya nos irás contando. ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿cómo están todos? Pues mira, por ahí dijiste una palabra en particular que pues tiene mucho que ver con el episodio de hoy. Por ahí mencionaste la palabra controvertido y pues en esta ocasión sí le atinaste a esa parte. Entonces vamos a tocar este episodio y vamos a hablar sobre deportistas controvertidos y les traigo la historia de 4 de ellos. Hay algunos que son más controvertidos, que a lo mejor algunos dirán que faltan personas o que sobran personas. Obviamente todos tienen ahí su opinión, pero bueno, yo les traigo la historia de 4 de ellos, a ver qué tal les parece mi pequeña selección. Ok, muy bien. ¿Comenzamos? Vámonos entonces. El primero, nos vamos al mundo del básquetbol. No sé si por ahí tendrás ya más o menos una idea, pero... sí, te podría decir de uno. ¿Puedo ver si lo adivino? Sí, claro, a ver. Dennis Rodman. Exactamente. Sí, cómo no. Pues bueno, vamos a empezar con como dices, Dennis Rodman. Lo echaron de su casa y vivió en la calle. Ganó 5 anillos en la NBA y acabó en Corea del Norte hablando con Kim Jong-un. Este es uno de los personajes más salvajes, impredecibles, pero también más humanos del deporte. Dennis Rodman no era el típico niño prodigio, nada de estrellas, Boy Scouts o becas escolares. Fue cuando cumplió los 18 años que su madre lo echó de casa y se quedó sin techo. Dormía en la calle. Lo único que le gustaba y a lo que siempre se aferró fue al baloncesto. Creció de golpe, o al menos así pareció. En un solo año pasó de medir 1,70 a 2,1 metros, y a partir de ese momento se volvió imparable. Jugaba siempre con rabia y saltaba como si le persiguiera un fantasma. Con todos esos atributos, la NBA no tardó en fijarse en él. Fue entonces cuando los Pistones de Detroit le ofrecieron un contrato. Con esta franquicia inició la leyenda del Gusano. Se destacó como un reboteador implacable y un defensor temido. Un jugador que no metía puntos, pero ganaba partidos. Simplemente era el arma oscura del equipo. Sin embargo, fue durante su paso por los Toros de Chicago, junto a Jordan, Pippen y compañía, donde se convirtió en un ícono. Con aquel equipo de leyenda, Rodman logró ganar 3 títulos consecutivos de la NBA, en el 96, el 97 y en el 98. A pesar de las peleas, multas y expulsiones,
Era muy bueno, aunque ciertamente muy impredecible. Su vida fuera de la pista era también otra historia. Había soledad, inestabilidad emocional y una búsqueda desesperada de identidad. No podía parar. Había fiestas salvajes, alcohol. Un día intentó quitarse la vida. Otro apareció vestido de novia. Fue en esa época donde se casó con la actriz y modelo Carmen Electra y desapareció junto con ella por 48 horas. Una vez que terminó su carrera en la NBA, el personaje se fue apagando. Apareció en películas y en reality shows, pero parecía perdido. Lo arrestaban continuamente. Fue en el año del 2013 que Dennis Rodman sorprendió al mundo cuando apareció en Corea del Norte utilizando gafas de sol, piercings y vistiendo una camiseta de los Bulls, sentado a un costado del dictador coreano Kim Jong-un. Es mi amigo, decía él. El mundo se quedó sin palabras y los medios lo atacaron. Sin embargo, él respondía, no soy político, no sé cómo es estar solo, y este tipo está muy solo. ¿Sería una locura más o un intento sincero de conectar donde nadie más podía? La vida y el personaje de Dennis Rodman no solo se explica fácilmente. Es caos, es talento, es sufrimiento no resuelto, pero también es alguien que sobrevivió a sí mismo y sigue buscando la redención muy a su manera. Hoy se dedica a dar charlas sobre salud mental, ayuda a jóvenes en riesgo y es recordado como uno de los mejores defensores de la historia del baloncesto, además de uno de los personajes más impredecibles que ha pisado una duela. Dennis Rodman nunca encajó, y quizá por eso llegó tan lejos, porque donde otros veían límite, él solo veía una cosa, la libertad para ser él mismo. Pregunta, ¿estuvo él en el Dream Team? No, de hecho ¿O fue, fue, o sea, cuando él estuvo ya había pasado lo del Dream Team no, él o antes? o sea, estaba en su época de jugador. De hecho fue cuando el Dream Team de Barcelona Ajá, 92, él todavía estaba perdón, sí, en Barcelona 92 él todavía estaba en Detroit. Y ya en su mejor época que fue ok, pero no fue, No, no fue al Dream Team. ok, Me imagino que ya, con también razón no. por cuestiones Ujú. pues de indisciplina y de su manera de ser, pues no estuvo convocado a ese Sí, equipo. de, ya ves que en su momento el hecho de que llegaba con los cabellos de colores, las uñas pintadas, maquillado a Ujú. jugar y a entrenar era algo fuera de este mundo, ¿no? También Exacto. recuerdo que creo que estuvo saliendo un tiempo con Madonna, ¿no? No sé si fueron pareja, pero sí muchas veces se les vio juntos. Ok, muy bien. Pues sí, ese sí fue, aunque no supieras mucho de básquetbol, era inevitable que supieras de él porque siempre estaba en las noticias y en boca de mucha gente, ¿no? Correcto. Ok, muy bien. Vámonos con el siguiente. ¿Quién es? Nos vamos a ir ahora a una historia sobre la pista de hielo y vamos a hablar sobre una patinadora artística. Esta es la historia de Tonya Harding. Las imágenes de Nancy Kerrigan llorando en agonía, gritando ¿por qué? Una y otra vez, sacudieron al deporte estadounidense el 6 de enero de 1994. La patinadora había sido atacada tras una rutina de entrenamiento y yacía en el suelo tocándose la rodilla ante el desconcierto de los médicos que la atendían. En ese instante se temió por lo peor, deportivamente hablando. Imposibilitada por participar en los campeonatos nacionales, se pensó que la agresión también la dejaría fuera de los Juegos Olímpicos de invierno de ese año a celebrarse en Lillehammer, en Noruega, y podría poner fin a su exitosa carrera en el patinaje sobre hielo. Para fortuna de Kerrigan, las lesiones no fueron de gravedad, en contraste con la trama de conspiración, maltratos, envidia y venganza que fue revelando la investigación sobre el ataque. Una historia en la que surgió como figura principal Tonya Harding, compañera y rival de Kerrigan sobre el hielo. La historia de Harding fue llevada a la pantalla grande en la película biográfica Yo, Tonya, en la que se cuenta la vida de la que es considerada la mayor villana del deporte estadounidense. La patinadora fue implicada en el Ujú. ataque tras comprobarse que fueron su esposo, Jeff Gilloy, y su guardaespaldas Sean Eckhart, los autores intelectuales del ataque perpetrado por Shane Stant con un bastón de metal. En medio del escándalo, Harding, la primera estadounidense en ejecutar un triple giro en el aire, no tuvo problemas en ganar el campeonato nacional y clasificar a los Juegos Olímpicos.
Desde el principio negó su participación en el ataque y pudo estar en Lillehammer, donde coincidió con Kerrigan, recuperada de los golpes que sufrió en su rodilla. Al estar en el mismo equipo, las dos compartieron la misma sesión de entrenamiento en una escena que generó una expectativa inusual debido a los antecedentes del caso que estremeció a Estados Unidos y que tuvo repercusión mundial. Ya durante la competencia, Harding no rindió como se esperaba, cohibida por la presión y problemas con los cordones de sus zapatos, rompiendo en llanto tras la ejecución de su rutina. Kerrigan, por su parte, logró obtener la medalla de plata en dicha competencia. Tras su participación en las Olimpiadas, Harding se declaró culpable de haber obstruido la investigación de la justicia, tras reconocer que se enteró de quién estaba detrás del ataque a Kerrigan después de que éste ocurriera y no haberlo comunicado a las autoridades. La Asociación de Patinaje Estadounidense la despojó del título ganado en los Campeonatos Nacionales de Detroit y la suspendió de por vida al considerar que sabía de la conspiración, algo que reconoció años después en su autobiografía. Lo que nunca se ha podido esclarecer es hasta qué punto estuvo implicada en los planes de su esposo. Declarada persona non grata, Harding se alejó de las pistas de patinaje sobre hielo, pero aprovechó su estatus como figura pública para participar en diferentes programas de televisión y forjar una fugaz carrera en el boxeo. También tuvo problemas con la justicia por violencia doméstica en el año 2000, y su figura ha sido utilizada como inspiración para canciones y videos. Pero no todos la juzgan por lo que pasó a Kerrigan y la consideran como una víctima de los medios y la sociedad estadounidense. Quienes la defienden hablan de los abusos que sufrió de niña por parte de su madre y de los problemas que tuvo para poder llegar a competir, donde fue constantemente criticada por su manera de vestir. El medio estadounidense Vulture le dedicó un extenso artículo de culto que genera, haciendo referencia a museos y clubes de aficionados en su honor, posición que también publicó el New York Post al hacer su crítica a la película mencionada anteriormente, en la que se muestra la otra cara de la mujer, que ya hace varios años acaparó las miradas de millones de personas en el mundo. Bueno, te iba diciendo que esta mujer recuerda muy bien el momento cuando salió la nota. Fue en el 94 cuando sucedió, por lo que tú estás mencionando. Fue en el Sí. 96. Bueno, estaba yo adolescente, recuerdo, porque mi mamá estaba viendo Primer Impacto en Univision y de ahí salió la nota y la historia, ¿no? Incluso, no sé si es el video del ataque o es en la película, pero tengo la imagen del ataque en la mente. Creo que es el de la película, ¿no? Porque no sé si lo hayan pasado o lo hayan tenido, pero sí, sí fue muy sonado en su momento. Incluso la llegaron a comparar por la época con O.J. Simpson, no sé si recuerdas también. Sí. Sí. No sé si vas a hablar ahora también de él. No, Bueno, fue a uno de los que dejamos fuera. pero ese se puede dedicar un episodio completo solamente de él. Pero Exacto. bueno, ok, vamos con el que sigue. Nos vamos con el siguiente y ahora nos vamos a las pistas. Vamos a hablar de un piloto de Fórmula 1 de los años 70. Esta es la historia de James Hunt. Ok. La Fórmula 1 tuvo entre sus filas a un auténtico rockstar. Se trata de James Hunt, un piloto británico que tenía como lema sexo, el desayuno de los campeones, y que se hizo de un lugar en la historia del Gran Circo por su estilo agresivo, con el cual desafiaba la muerte justo en la época en la cual llegaron a fallecer varias leyendas del automovilismo como Jochen Rindt. Su nombre completo era James Simon Wallace Hunt. Nació el 29 de agosto de 1947 en una familia acomodada económicamente, ya que su padre trabajaba como corredor de valores bursátiles y con la facilidad del dinero familiar, James accedió a estudiar medicina. Sin embargo, Hunt quedó atrapado en el mundo del automovilismo antes de cumplir los 18 años y comenzó a competir con un auto de su propiedad hasta llegar a las competencias de auto tipo Fórmula, los monoplazas, destacando en la Fórmula 3, lo que lo catapultó a la categoría siguiente, la Fórmula 2, con el apoyo de un aristócrata inglés conocido como Lord Alexander Hesketh, quien a pesar de tener un mal paso por dicha categoría, compró un lugar en la máxima categoría, logrando así el nacimiento de la escudería Hesketh para la temporada de 1973. James Hunt tuvo una carrera corta en la Fórmula 1 respecto a su potencial,
Hizo 3 temporadas con la escudería Hesketh, que se fue a la ruina en 1975. Pero gracias a su talento, Hunt ganó un lugar en la escudería McLaren tras la sorpresiva salida del brasileño Emerson Fittipaldi. Con la legendaria escudería corrió durante otras 3 temporadas antes de finalizar su carrera en 1979 con el equipo Wolf. En 7 temporadas logró conseguir 10 victorias, 23 podios y un título de pilotos. Fue el segundo piloto campeón de la escudería McLaren tras conquistar la temporada de 1976, el año en el que Niki Lauda sufrió el accidente que casi le cuesta la vida y con quien Hunt tuvo una gran rivalidad. Esta historia fue llevada a la pantalla grande con la película Rush, protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Pearl. Sin embargo, de James Hunt se habla más sobre su vida fuera de las pistas debido a sus excesos. Se dice y se cuenta que el piloto británico estuvo con 5,000 mujeres, algo que incluso es cuestionado por su mismo hijo, Freddie. No estoy seguro de que la cifra de 5,000 mujeres sea precisa, pero estoy seguro de que eran cientos o tal vez miles. Era un tipo apuesto y realmente amaba la vida en ese entonces. Lo que sí se confirmó es que James Hunt estuvo con 32 azafatas durante el Gran Premio de Japón de 1976. Hunt tenía un gusto particular precisamente por ellas. Venían al hotel, hacían escala y luego subían al avión al día siguiente. Había una diferente por cada noche. Hunt tenía una vida nocturna bastante activa, a tal grado que fue nombrado socio honorario del Playboy Club, y sus adicciones al alcohol y las drogas impidieron que su carrera en la Fórmula 1 fuera más larga. Fumaba demasiado, bebía demasiado y consumía demasiada hierba, y tomaba un poco de coca o una pastilla en las fiestas. Después de retirarse como piloto de carreras, fue analista durante las transmisiones de los grandes premios de Fórmula 1 para la BBC hasta 1993, año en el que falleció un 15 de junio debido a un ataque al corazón cuando tenía 45 años, justo un día después de pedirle matrimonio a Helen Dyson, 18 años menor que él y quien sería su tercera esposa. Ok, bastante ladies man. Entonces, si no entendí bien, me has dicho, Rush, la película, ¿está basada en su vida? No es exactamente la vida de James Hunt, habla más Mm, bien de la rivalidad entre Niki Lauda ya, y él, pero pues se tocan muchos aspectos de, muchos, de su, ya, de su historia. es que esa no la he visto para que veas, entonces, como para verla y demás. Ok, creo que dijiste que eran 4 o 5 los personajes que nos ibas Nos a queda llamar. uno, nos queda Ok, uno. vámonos ya, de una vez con el último entonces. Pues bueno, vamos a terminar precisamente con la persona con quien iniciamos el episodio, que es el tenista Andre Agassi. Ok, Ganó 8 Grand Slams y fue número 1 del mundo, y lo admiraban millones de personas. Pero había un secreto que muy pocos sabían. Esta es una historia de gloria, mentiras, celos y liberación personal. Desde fuera lo tenía todo: dinero, fama, títulos, contratos millonarios. Sin embargo, por dentro, Andre Agassi estaba roto. Su padre Mike era un exboxeador obsesionado con el éxito. Desde que su hijo tenía 7 años, le construyó una máquina de lanzar pelotas a 180 kilómetros por hora, a la que Andre llamaba el dragón. Normalmente lo hacían entrenar hasta sangrar. Apenas al cumplir los 13 años, fue enviado a una academia localizada en Florida. En alguna entrevista, Agassi la llegó a definir como una cárcel con red. Fue ahí donde aprendió a golpear fuerte y a ocultar el dolor aún mejor. Para sus 16 ya era profesional. Parecía un ser libre, pero vivía atrapado en una imagen fabricada: coleta, gafas de sol, rebeldía de catálogo. Todo giraba en torno a la mercadotecnia, aunque detrás de esa fachada se sentía vacío. En su autobiografía, titulada Open, lo dice sin rodeos: no soporto el tenis, lo odio con oscura y secreta pasión. Siempre lo he odiado. André jugaba por miedo, por obligación, nunca por amor. En los años 90 tocó fondo. Tuvo una fuerte lesión y cayó al puesto 141 del ranking mundial. Durante esta época tomó sustancias ilegales y mintió a la ATP para evitar una sanción. Andre Agassi, el ídolo de multitudes, vivía a la deriva. En ese periodo también vivía una relación muy mediatizada. Se había casado con Brooke Shields, actriz y símbolo de Hollywood. Sin embargo, la relación no era real y ambos, en el fondo, lo sabían.
Era otra fachada, un éxito más que lo hacía sentir perdido. Una anécdota surgida de esa relación es que durante el rodaje de un capítulo de Friends, Brooke Shields participó como actriz invitada. Ujú. Agassi, en un ataque de celos y rabia, se fue a casa y rompió todos sus trofeos, incluidos los de sus Grand Slams. Después del divorcio, lo perdió casi todo. Pero como el ave fénix, resurgió de las cenizas, y a partir de ahí logró encontrarse consigo mismo. Volvió al circuito de la ATP desde abajo, jugando torneos menores, ya sin aquel peluquín que lo hiciera un ícono y una imagen famosa. Ahora lo hacía sin máscaras, con humildad. Agassi renació. Ganó Roland Garros, el único torneo que le faltaba para completar el Grand Slam, que incluye los 4 torneos más importantes, que son Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, con lo que volvió al número 1 del ranking. Pero por primera vez estaba jugando por él, no por su padre, no por la prensa, no por la fama. Y entonces apareció ella, Steffi Graf, leyenda del Ujú. tenis, pero también alguien que había vivido la presión y la fama desde niña. Se entendieron sin hablar, dos campeones que por fin podían ser ellos mismos. Hoy, Andrea Agassi es otra persona. Está casado con Steffi y tienen 3 hijos. Fundó una escuela en Las Vegas para niños sin recursos y dedica su vida a algo que sí ama, ayudar a los demás. Su libro Open no es solo una autobiografía, es una confesión brutal, una lección de identidad, lucha interna y renacimiento. Agassi no solo ganó 8 torneos de Grand Slam, ganó la batalla más difícil, la de dejar de fingir, la de empezar de nuevo, la de aceptarse como es. A veces el mayor triunfo no está en la pista, está fuera, cuando aprendes a mirarte en el espejo y decirte por fin, esta es mi vida y la estoy jugando yo. Muy bien. No me acordaba que al final quedaba con se había casado con Steffi Graf, muy famosa, creo Sí, que también, y no sabía que sus últimos años a qué se había dedicado, pero sí, como dices, fue una historia de redención, si lo quieres ver así, ¿no? sí, mira, yo no soy más bien, yo no soy de leer muchas autobiografías, Ajá, pero leí la de él y yo creo es la mejor de las que he leído. Es muy, muy buen libro. Y sí. la historia es bastante, bastante dura, pues, por todo lo que pasó. Y pues sí, toda la fachada que tenía hacia afuera, pero por dentro estaba totalmente roto, como dice por ahí. Fíjate que esa tienes que presionar para lograr ser, hacer que tu hijo sea más allá de bueno en una disciplina, porque sí hay algo que creo que en común tienen todos aquellos deportistas que logran hacer historia, Ujú. es que tienen presión interna, no solamente la que te creas, sino que tienes que tener una presión y una disciplina que solamente en su momento, creo que los papás son los únicos que te pueden inculcar, pero hasta qué punto de no romperte como persona, ¿no? Porque al final de cuentas estás en plena formación, ¿no? Exacto. Sería algo digno de platicar después, porque muchos casos así hay, creo que en el deporte. Ujú. Me despido, entonces. Adelante. Pues muchas gracias a todos. Este ha sido un episodio más de este podcast, muy ameno por las historias que nos trajo Miguel y sobre todo por cómo las cuenta, porque pues es algo que le gusta mucho a él, ¿no? En este caso, la historia que hay detrás del deporte, si lo queremos ver así, o las historias que hay detrás del deporte, porque como siempre hemos dicho, ¿no? Historias hay muchísimas y en esta rama bueno, al menos yo, a nivel personal, me he encontrado con muchas sorpresas, aunque en este caso son historias que fueron más mediáticas, al punto en que no me fueron tan desconocidas, pero sí nos has traído luego historias de las cuales sí me sorprende así de, oh, órale, Ujú. pero bueno, esperemos que nos traigas más adelante y pues nada, una vez más, pues ahí están nuestros contactos para que estén al tanto de nuestras historias. Contáctenos, sobre todo si quieren participar en este podcast, ya sea que contemos su historia o si ustedes mismos tienen las ganas de contarla, pues no está de más. Igual y ponernos de acuerdo y hacer algún tipo de espacio
para escuchar de su propia voz la historia que nos quieren contar, ¿no? Pues muchas gracias y estamos en contacto y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.